En la enseñanza de la lectura y la escritura, ¿se ha tomado como objeto de estudio a la lengua escrita? ¿La lengua escrita es una lengua o un lenguaje? ¿Cómo podríamos definir a la lengua escrita en un entorno de alfabetización? ¿Se puede enseñar una lengua escrita sin conocerla en profundidad? Estas son algunos de los interrogantes que vamos a intentar responder o dar pistas en este nuevo encuentro. Por si no me conoces, mi nombre es Luciano y estás en este canal porque seguramente te interesa aprender nuevos conocimientos en relación al aprendizaje y la enseñanza de la lectura y la escritura. En este encuentro vamos a analizar algunos aspectos esenciales para poder posicionarnos como sujetos alfabetizadores. Es decir, que el sujeto que enseña sobre la alfabetización requiere de ciertos conocimientos básicos, no solo en el entorno de la pedagogía o de lo pedagógico, sino también en torno al objeto de estudio o al objeto de conocimiento que va a ser aquel que será enseñado. Por ello es importante hacerse estas preguntas, estos interrogantes que di al comienzo de este nuevo encuentro. ¿Sabemos todo sobre la lengua escrita? ¿Consideramos a la lengua escrita realmente como un objeto de conocimiento que hemos estudiado en profundidad para enseñarlo y presentárselo a nuestros alumnos, a los aprendices? No podemos enseñar aquello que no sabemos. Por tanto, es importante hacer este análisis. Vamos a comenzar este encuentro haciendo un recorrido sobre cómo se fue construyendo la lengua escrita, ¿sí? Desde sus comienzos en una especie de generalidad, ¿sí? Desde una generalidad. En este sentido, es importante tener en cuenta que, como toda generalidad, va a haber ciertos recortes que hacen a este objeto de estudio, que hacen a las limitaciones de este canal. Por tanto, vamos a comenzar a dar cuenta de los intentos comunicativos y de aquello que llevó progresivamente a la construcción de la lengua escrita como objeto de estudio que posibilitó la comunicación diferida, a cómo mantener un mensaje que permita mantener o conservar conocimientos y permitir la comunicación. Y esto es uno de los primeros hitos a tener en cuenta. Vamos a empezar a pensar algunos hitos que permitan hacer un recorrido más ameno en este desarrollo. Siempre va a ser un recorrido simplificado para poder dar cuenta de cómo se fue construyendo la lengua escrita como objeto de estudio y por tanto de enseñanza. La comunicación es uno de los aspectos esenciales para poder entender a la lengua escrita, ¿sí? Porque el fin de la lengua escrita es poder mantener la comunicación por fuera de los límites de la presencialidad, de los límites espaciotemporales. Vamos a partir pensando que toda sociedad descubre la escritura en un momento de la evolución sociocultural. Por tanto, esto nos da cuenta que la escritura ha sido una creación cultural o sociocultural que implicó resolver ciertas dificultades que en el momento o en el instante a las sociedades se les presentaban. Una de las primeras manifestaciones más vinculadas a la comunicación que a la escritura es, en principio, pero que da origen o que da un antecedente sobre el surgimiento de la lengua escrita, la encontramos en las huellas o indicios que se dejaban en principio cuando se realizaban prácticas de caza en épocas ancestrales o antiguas. En esas épocas los pueblerinos lo que utilizaban eran ciertas huellas o ciertos nudos o ciertos medios que permitían recordar aquella situación que había pasado. Por ejemplo, en algunas sociedades se utilizaba una práctica de nudos para recordar las deudas que tenían los compradores en el momento de hacer determinadas prácticas comerciales. En otras situaciones similares aparecen las de los cazadores que para poder acceder o para poder dar cuenta
dónde estaban las zonas de peligro, utilizaban ciertas marcas o ciertas huellas que anunciaban que en esa zona o en ese sector había algún peligro o algún mensaje que funcionaba como comunicación. Esto no es una escritura propiamente dicha, pero es un antecesor que permite dar cuenta aquella práctica, es decir, esta posibilidad de establecer un mensaje que luego será recuperado a través de algún indicio o alguna huella. Más avanzado en el proceso de construcción de la lengua escrita, podemos encontrar las escrituras más primitivas. No llegan a ser escrituras en sí, pero son, como dijimos, hitos que marcan la construcción de la misma en la evolución social y cultural. Uno de los siguientes hitos a tener en cuenta es la presentación de los pictogramas o mitogramas. Los mitogramas o los pictogramas permitían organizar historias en base a determinados dibujos. Estos dibujos eran meramente figurativos. En la filmina que pueden observar se ve ahí una representación de una historia donde un jefe desarrolló un viaje durante 3 días. Esos 3 días están representados por esa roca en la que hay dibujado 3 puntos y habla de el viaje en 5 canoas y cada una de las marcas que tiene sobre la canoa son los tripulantes que lo acompañaron en su viaje. El resto de los símbolos tienen que ver con una representación dada en cuanto a la valentía y al valor desarrollado y la aventura. Estos mitogramas, estos pictogramas, como dijimos, son figurativos y son un incipiente desarrollo hacia la escritura. La evolución pictográfica fue dando cuenta o borrando esa figuratividad que habíamos visto en las rocas. Por ejemplo, en la filmina que tienen presente pueden ver cómo en la línea A y en la línea B ha ido borrándose esa figuratividad, esa relación vinculada al objeto que implica o que intenta representar. En todo caso, este distanciamiento con lo figurativo va dando cuenta de la posibilidad de simbolizar, ¿sí?, los objetos a través de marcas gráficas, en este caso en diferentes soportes, como pueden ser rocas, papiros, etc. Podemos observar que algunas prácticas que permanecen o que mantienen esta figuratividad están vinculadas con las señales de tránsitos y son la conservación de aquellos pictogramas y mitogramas que hemos analizado en las filminas anteriores. Desde este ángulo, lo pictográfico evolucionó a un aspecto más vinculado a la simbolización con la aparición de los jeroglíficos. En esta línea, los jeroglíficos rompen con esa vinculación representacional dada para pasar a un aspecto de simbolización. Este carácter de simbolización de los jeroglíficos requerirían, evidentemente, personas expertas para poder leer los mismos a la vez que producirlos. Por tanto, acá encontramos un punto en el cual la escritura va teniendo este carácter de simbolización que no solo se enfoca en superar los límites de lo espacio y temporal, sino que promueve un aprendizaje específico para poder descifrar, en este caso, el mensaje que se va produciendo en los jeroglíficos a través de la lectura de los ideogramas, por ejemplo. Esta necesidad de estar formado para poder desarrollar su lectura o su descifrado implica una serie de reglas que deberían de ser conocidas. Por ejemplo, en los jeroglíficos, hacia donde mira el ave es hacia donde hay que iniciar la escritura. En pantalla estaría dado por una escritura que se lee desde la derecha hacia la izquierda, ¿sí? Y vemos los renglones que van desde arriba hacia abajo en una lectura que ya nos manifiesta ciertas reglas que es necesario conocer para poder desarrollar dicha lectura. El jeroglífico ya marca los inicios de la escritura porque hay evidentemente un intento para establecer una correspondencia término a término entre la lengua hablada y la lengua escrita. Este sentido de correspondencia entre la lengua oral y la lengua escrita, término a término, no está vinculada a pensar desde un fonema en término con un grafema, sino
la posibilidad de pensar que la lengua hablada puede ser representada a través de la lengua escrita. En esta línea y avanzando en el poder de los ideogramas como aquellos que permiten una correspondencia término a término en el sentido de cada palabra le va a corresponder un ideograma, nos permite dar cuenta las dificultades que ha de superar la sociedad y la cultura en su evolución. Por ejemplo, la aparición de los ideogramas en el lenguaje chino permite superar la dificultad en la comunicación entre diferentes lenguas, entre la diversidad de lenguas habladas. Por tanto, una misma lengua escrita permite que todos puedan mantenerse comunicados independientemente del desarrollo de la lengua oral. La aparición del ideograma permitió superar una dificultad de la comunicación oral a través de una comunicación escrita, a través del lenguaje escrito. Esta posibilidad de marcar el término a término, cada marca o cada signo representa una palabra o un concepto o una frase, es lo que dio origen o da origen a la evolución cada vez más profunda al interior del objeto de estudio, que en este caso es la lengua escrita. En algunos casos, el análisis o la profundización de la escritura llegó hasta las sílabas. En otros, se organizan por las unidades menores como son los fonemas. Ahora bien, ¿por qué algunas escrituras se quedaron solamente en el desarrollo silábico y no pasaron al desarrollo de los fonemas? Porque sus lenguas habladas no lo necesitaron en sí. Por ejemplo, los egipcios, su sistema de habla o su habla no requiere pasar a un análisis fonético, a un análisis a donde un fonema representado por un grafema. En todo caso, una sílaba puede ser representada por un grafema, ¿sí? Por eso mismo es que tenemos sistemas de escrituras diversos y la enseñanza de los mismos dependerá de cada uno de los sectores o cada uno de los países en los cuales se desarrolla. Es importante analizarlo porque no es lo mismo aprender a escribir la lengua escrita inglesa que aprender a escribir la lengua escrita del español o aprender a escribir la lengua escrita de los egipcios, porque los sistemas por los cuales se comunican son diferentes y la enseñanza también va a ser diferente. Por eso es muy importante analizar el objeto de estudio que estamos enseñando. En este caso, el objeto de estudio que estamos enseñando es la lengua escrita y debemos saber sobre ella para poder enseñarla. Más avanzado en este desarrollo histórico podemos encontrar el surgimiento de la lengua organizada por los fenicios. Estos son los descubridores desde el punto de vista histórico de la lengua alfabética. Pero no era un sistema totalmente completo porque su desarrollo en la lengua oral no requería del uso de las vocales, por lo tanto era eminentemente consonántico, pero ya en una relación término a término. Es recién con los griegos donde se empieza a desarrollar o se desarrolla el alfabeto completo, porque estos obviamente encontraban limitaciones en el momento de desarrollar las escrituras. La estructura vocálica de los griegos no podía dejar o dar por sobreentendido las vocales. Por lo tanto, debieron desarrollar un sistema alfabético completo en el que estuvieran dadas las consonantes y las vocales como las que utilizamos hoy en día en el uso del español. Desde este punto de vista, tanto vocales como consonantes pueden ser combinadas de diferentes maneras para dar origen a las palabras. Por ello, en el español se utiliza este sistema completo que posibilita hacer una traducción término a término entre lengua oral y lengua escrita, representando cada fonema un grafema determinado. Dichas combinaciones dan origen a diferentes palabras y las mismas a frases completas y textos. En esta línea llamamos correspondencia biunívoca a esa relación término a término dada entre la lengua oral y la lengua escrita. En otras palabras, a cada grafema le corresponde un fonema. Eso es
lo que denominamos como correspondencia biunívoca y se da en el español ya que permite esta vinculación término a término, fonema, grafema. La lengua escrita alfabética se creó sobre la base de la lengua hablada. Reprodujo su organización completa a través de características gráficas equivalentes y se convirtió en otra realidad material del pensamiento. Esta frase nos permite dar cuenta cómo ha ido evolucionando la lengua escrita a lo largo de la historia y con ella el desarrollo de determinadas características que la hacen propia. Ahora bien, ¿la lengua escrita puede ser considerada una lengua? ¿Cuáles serían las características de esta lengua escrita, si es que existen? ¿Cómo podemos enseñar dicha lengua escrita? La lengua escrita como objeto de conocimiento del enseñante y del objeto de conocimiento del aprendiz. ¿Presenta dificultades en su adquisición? ¿Esas dificultades son propias de un déficit en el aprendizaje del alumno? ¿Están vinculadas dichas dificultades con la enseñanza? Intentaremos dar pistas a estas consignas en el próximo video.